El día que me dieron el reconocimiento más importante de mi carrera, mi madre preguntó si yo era de las que ayudaban a organizar el evento. No lo dijo con crueldad, eso era lo que más dolía. Lo dijo con esa ligereza suya de siempre, como quien comenta el clima o pregunta si ya comiste. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo no saber nada de la vida de su propia hija. Y yo me quedé ahí sentada, con el vestido que había planchado esa mañana con más cuidado del que ella jamás había puesto en preguntarme qué hacía de lunes a viernes durante los últimos 12 años. Pero voy a contarte desde el principio, porque esta historia no empieza en ese salón elegante ni con ese reconocimiento. Empieza mucho antes, en una cocina pequeña que olía a café recalentado y a conversaciones que nunca llegaban a ningún lado. Me llamo Valentina Solano, tengo 38 años y soy arquitecta especializada en ingeniería estructural. Trabajo en proyectos de infraestructura que la mayoría de la gente usa todos los días sin saber que existen. Puentes, viaductos, estructuras de soporte en zonas de riesgo. El tipo de trabajo que no tiene glamour hasta que algo falla, y entonces todo el mundo quiere saber quién firmó los planos. Mi madre se llama Gloria Inés Solano de Restrepo. Tiene 63 años, una sonrisa que desarma a cualquiera en menos de 10 segundos y una habilidad extraordinaria para resumir lo que yo hago en frases que no se parecen en nada a lo que yo hago. Durante años me presentó en reuniones familiares como la que estudió lo de los edificios. Después pasé a ser la que trabaja en una empresa de construcción. En la última etapa, antes de la gala, había llegado a decir simplemente «trabaja en una oficina, con lo suyo», con un gesto vago de la mano que lo englobaba todo y no decía nada. Yo lo dejaba pasar, siempre lo dejaba pasar. Había aprendido desde muy joven que corregirla en público era una batalla que terminaba igual. Ella se ponía colorada, yo me sentía mal por haberla puesto colorada, y al final terminaba siendo yo quien pedía disculpas por haber querido que me nombraran bien. Así que desarrollé una especie de músculo interno para aguantar. Lo usaba cada vez que ella abría la boca en una reunión y yo veía venir la frase. Apretaba algo por dentro, sonreía y cambiaba el tema. El sobre de la invitación a la gala llegó un martes ordinario. Estaba entre una factura y un folleto de una tienda de muebles que nadie había pedido. Lo abrí de pie, en el pasillo, todavía con la mochila en el hombro. Vi mi nombre, vi el cargo, vi las palabras reconocimiento nacional y trayectoria excepcional. Lo leí 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque había algo raro en ver tu propio nombre en un papel que te trata como alguien importante. Te toma un momento creerlo. Lo guardé en el cajón del escritorio. No lo mencioné esa noche cuando hablé con mi madre por teléfono. Ella me contó que mi primo Andrés había conseguido trabajo en un banco y que eso sí era una carrera estable, con horario fijo y todo. Yo dije qué bien, qué buena noticia, colgué. Me quedé mirando el cajón. Había un patrón ahí que llevaba años funcionando, con una precisión que casi daba envidia. Cada vez que yo lograba algo, encontraba una razón para no contarlo, no por modestia, por agotamiento, porque contar algo importante significaba escuchar cómo ese algo importante se convertía en boca de mi madre en algo apenas pasable, y yo ya no tenía energía para ver cómo achicaba las cosas antes de que terminaran de crecer. Eso también tiene un nombre. Tardé mucho tiempo en encontrarlo, pero lo tiene. Si esta historia te está llegando, si reconoces algo de esto en tu propia vida, dale like y suscríbete. Necesito saber que no estoy hablando sola, y cada apoyo de su parte hace que estas historias lleguen a quien más las necesita. 3 semanas antes de la gala, en la cena de cumpleaños de mi tío Rodrigo Castellanos, pasó algo que no había planeado, pero que cambió algo dentro de mí de manera silenciosa e irreversible. Como cuando una grieta aparece en una pared y todavía no sabes qué tan profundo llega. La cena era en casa de mi tía Fernanda, una de esas reuniones donde hay demasiada comida, demasiado ruido y conversaciones que se cruzan sin terminar ninguna. Yo había llegado directamente del trabajo, con la cabeza todavía en un informe que tenía que entregar al día siguiente. Me senté donde había espacio, me serví agua y traté de aterrizar. Fue entonces cuando el señor que estaba al lado de mi tío, un conocido suyo del club deportivo al que yo nunca había visto en mi vida, me miró con esa curiosidad amable de los desconocidos en las reuniones familiares y preguntó a qué me dedicaba. Una pregunta normal, inofensiva.
el tipo de pregunta que se hace entre el primer plato y el segundo, porque hay que decir algo. Antes de que yo pudiera responder, mi madre, que estaba 2 sillas más allá y llevaba 20 minutos sin participar en ninguna conversación, se inclinó hacia adelante con una sonrisa lista y dijo: «Valentina trabaja en construcción. Bueno, no en la obra, sino en una oficina, con papeles y eso». Y se rió. Una risa pequeña, casi discreta, de las que se usan para bajar el tono de algo antes de que alguien lo malinterprete. El señor asintió con educación. La conversación siguió, y yo me quedé mirando mi plato con una claridad repentina y extraña. La claridad de quien lleva años caminando en la oscuridad, y de pronto enciende una lámpara y ve exactamente dónde he estado parado todo este tiempo. 2 meses antes de esa cena, yo había presentado ante el Comité Nacional de Infraestructura un análisis estructural que detuvo la demolición de un puente que cruzaban miles de personas cada día. No es una forma de hablar, es exactamente lo que pasó. El puente tenía un dictamen previo que recomendaba demolerlo. Yo encontré algo que los otros informes no habían visto: un patrón de fatiga en los soportes secundarios, que era corregible si se intervenía a tiempo. Presenté el análisis. El comité lo revisó durante semanas. Al final, aprobaron el refuerzo en lugar de la demolición. Salió publicado. Mi nombre estaba en el informe oficial. Mi madre me llamó ese día. Me dijo que bueno, mija. Me preguntó si iba a ir el domingo a almorzar. Y yo fui. Claro que fui. Llevé postre y todo. Nunca le conté a mi madre que la noche antes de presentar ese informe no dormí ni una hora, que estuve sentada en el piso de mi estudio, rodeada de planos hasta que el amanecer entró por la ventana, como si no le importara lo que yo estaba jugando en esa sala. No es una forma de hablar dramática, es lo que pasó. El análisis estructural del puente no era un trabajo de rutina, era un caso que 3 ingenieros antes que yo habían cerrado con la misma conclusión: demolición necesaria, estructura sin salvamento posible. Cuando me lo asignaron a mí, me lo dijeron con esa amabilidad condescendiente que se usa cuando alguien te da una tarea que ya consideran resuelta, que lo revisara, que confirmara, que cerrara el expediente con propiedad. Eso era todo lo que esperaban. Pero había algo en los datos que no cuadraba. Un patrón pequeño, casi invisible si no sabías exactamente dónde mirar. Fatiga progresiva en los soportes secundarios del tramo central, no en los principales donde todos habían puesto los ojos. Era como buscar una grieta en la fachada cuando el problema real estaba en la viga que nadie había revisado porque parecía perfecta. Pasé semanas recalculando, pedí acceso a los registros de mantenimiento de los últimos 15 años. Me reuní con el técnico que había hecho la inspección original, un señor de apellido Camargo que al principio me miró con esa paciencia forzada de quien ya no espera sorpresas, y después, cuando le mostré los números, se quedó callado un tiempo que se sintió muy largo. Cuando presenté el informe ante el comité, había 12 personas en esa sala, 12 pares de ojos que me evaluaban a mí antes de evaluar lo que yo decía. Lo sentí. Ese peso particular de tener que demostrar no solo que tienes razón, sino que tienes derecho a tenerla. Hablé durante 40 minutos, respondí preguntas durante otros 20. Salí de ahí sin saber nada, con las manos frías y la cabeza llena de ruido. 3 semanas después me llamaron para decirme que el comité había aprobado el refuerzo estructural. El puente seguiría en pie. Mi nombre quedaría en el informe oficial como responsable técnica del nuevo dictamen. Colgué el teléfono. Me senté en la silla de mi escritorio, y lo primero que pensé, antes que cualquier otra cosa, fue que no tenía a quién contárselo de verdad. Eso dice algo, no sé exactamente qué, pero dice algo. Mi madre se enteró porque el informe salió publicado en un boletín oficial que alguien de la familia vio y le envió por el grupo de mensajes. Me llamó esa tarde, estaba contenta, eso sí lo noté, pero su idea de celebrarlo fue decirme que qué bueno que me estaba yendo bien en el trabajo, y preguntarme si pensaba ir el domingo porque iba a hacer sancocho. Y yo le dije que sí, que ahí estaría, y fui. Y el sancocho estaba bueno, y nadie mencionó el puente. Ese era el patrón. No había malicia en él, había algo peor, había costumbre. Una costumbre tan arraigada que ya ni siquiera la veíamos. Ella reducía sin darse cuenta, yo aguantaba sin decir nada. Y entre las dos habíamos construido una especie de acuerdo silencioso, donde mis logros existían en una dimensión paralela que nunca tocaba la conversación real. Lo entendí con total claridad esa noche.
después de la cena de cumpleaños de mi tío Rodrigo. Cuando llegué a mi apartamento, puse las llaves sobre la mesa y me quedé parada en el pasillo sin encender la luz. El bolso todavía en el hombro, los zapatos puestos, pensando en la frase exacta que ella había dicho. Trabaja en una oficina, con papeles y eso. Y en la risa pequeña que vino después. Esa risa que no era burla, sino algo más difícil de nombrar. Era la risa de alguien que necesita hacer pequeño lo que no comprende, para no sentirse tan lejos de ello. Eso también lo entendí esa noche, y entenderlo no me quitó el dolor, pero le cambió la forma. La gala era en el Hotel Alvarado, en el salón principal del piso 14 con vista a la ciudad de noche, y ese tipo de iluminación cálida que hace que todo parezca más importante de lo que es, o exactamente tan importante como debería ser, dependiendo de quién seas cuando entras por esa puerta. Yo llegué puntual. Siempre llego puntual a los lugares que me cuestan algo. Es una costumbre que desarrollé sin darme cuenta, como una forma de respeto hacia las cosas que importan de verdad. Me registré en la entrada, recibí el gafete con mi nombre y mi cargo y caminé hacia el salón con la misma calma con la que se camina cuando se ha aprendido a no mostrar lo que se siente, en lugares donde todo el mundo está mirando. El salón olía a flores frescas y a ese perfume colectivo que tienen los eventos formales, una mezcla de ambición y nervios bien vestidos. Había mesas redondas con centros de flores blancas, vasos de cristal que capturaban la luz, y el murmullo constante de gente que se conoce o que finge conocerse con mucha habilidad. Me senté en la mesa asignada, saludé a los colegas que reconocí, pedí agua, y fue entonces cuando el hombre que estaba a mi derecha se presentó con esa firmeza tranquila de quien no necesita anunciarse con volumen porque su historia ya viaja delante de él. Mauricio Pedraza, 70 años. 3 décadas trabajando en infraestructura pública. El tipo de trayectoria que no se explica en una conversación, sino que se percibe en cómo alguien ocupa su silla, en cómo escucha antes de hablar, en cómo te mira cuando te ve por primera vez y ya está evaluando qué tan honesta eres. Me miró exactamente así, un segundo de más, con una atención que no era invasiva, sino precisa, y dijo, «Así que tú eres Valentina Solano». No era una pregunta. Era una confirmación. Como si ya supiera algo de mí antes de que yo dijera una sola palabra. Y en ese momento, sin entender todavía por qué, sentí que la noche estaba a punto de cambiar de forma. Mauricio Pedraza había leído mi informe 2 veces, y eso ya era más atención de la que mi propia madre le había dado en toda su vida. No lo dije en voz alta, lo pensé con una claridad que me sorprendió a mí misma, sentada en esa mesa con el cristal del vaso frío entre los dedos y el ruido del salón moviéndose a mi alrededor como algo que no me pertenecía del todo. Pedraza me había dicho eso con una naturalidad que no buscaba impresionarme. Lo dijo como quien confirma un dato, como quien dice el informe estaba bien escrito o los números cuadraban, sin adorno, sin el tono de quien espera que le agradezcan el cumplido. Eso me desarmó más que cualquier elogio elaborado. Le pregunté qué parte le había parecido más relevante, no por vanidad, por genuina curiosidad de saber qué había visto alguien con 30 años de experiencia en lo que yo había construido en semanas de trabajo sin dormir. Me miró un momento antes de responder, como si estuviera midiendo si la pregunta era real o era protocolo social. Decidió que era real. El patrón de fatiga en los soportes secundarios, dijo. Eso fue lo que nadie más vio, no porque no supieran mirar, sino porque miraban donde siempre se mira. Tú miraste en otro lado. Asentí. No dije nada más. Pero algo en ese momento se asentó dentro de mí con el peso tranquilo de las cosas que uno sabe, pero rara vez escucha de alguien que entiende el tamaño real de lo que significan. La conversación siguió. Hablamos de proyectos, de metodologías, del estado actual de la infraestructura en zonas de riesgo sísmico. Era el tipo de conversación que yo tenía con mis colegas, pero raramente con alguien de su trayectoria, alguien que había visto décadas de decisiones y sus consecuencias. Me habló de un puente que él había intervenido 20 años atrás, en condiciones parecidas, y de cómo el margen entre la decisión correcta y la catastrófica era a veces tan delgado que no cabía entre los dedos. Mientras hablaba, yo escuchaba, pero también estaba pendiente de la puerta del salón. Mi madre había dicho que llegaría antes de que empezara la ceremonia. Conocía a mi madre. Eso significaba que llegaría después.
Había aceptado venir cuando yo, en un momento que todavía no terminaba de entender, le había mencionado la gala casi de pasada, como quien menciona algo sin importancia para ver qué pasa. Ella había dicho, qué elegante, y luego había dicho, me gustaría ir si no te molesta, y yo había dicho que no me molestaba. Lo que no le dije era que una parte de mí quería que estuviera ahí, no para demostrarle nada, al menos eso era lo que me repetía a mí misma. La vi entrar 15 minutos después de que empezaron a servir el primer plato. Vestido azul oscuro, el cabello recogido, esa sonrisa suya de eventos sociales que era genuina y calculada al mismo tiempo, como una herramienta que ella había afinado durante años sin darse cuenta de que la estaba usando. Una mujer que sabía moverse en espacios donde no estaba del todo cómoda, sin que nadie lo notara. Eso sí lo heredé de ella, aunque nunca se lo he dicho. Se sentó frente a mí, saludó a Pedraza con cortesía, miró el salón con esa evaluación rápida y discreta que hacen las personas que necesitan entender dónde están antes de relajarse, y luego se inclinó levemente hacia mí y preguntó en voz baja, con la misma ligereza de siempre, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Y tú qué vas a hacer aquí exactamente? ¿Eres de las que ayudan a organizar? No fue un golpe, fue algo más lento que eso. Fue como ver caer algo frágil y no poder moverme a tiempo para atraparlo. Pedraza estaba hablando con la persona a su derecha y no escuchó la pregunta. Yo miré a mi madre. Ella me miraba con esa expresión suya de siempre, abierta, sin sombra de ironía, completamente convencida de que había dicho algo razonable. Y era eso, exactamente eso, lo que hacía tan difícil responder. No había contra qué empujar. Era como tratar de sostener algo que no tiene forma. Dije que no, que yo era una de las homenajeadas. Ella parpadeó, una vez, y luego sonrió de esa manera en que la gente sonríe cuando acaba de procesar algo que no esperaba y todavía no sabe bien qué hacer con ello. Ah, dijo, qué bueno, mija, y tomó el menú de la mesa y empezó a leerlo. Yo volví a mi conversación con Pedraza, pero algo había cambiado en la temperatura del aire entre nosotras, algo que ninguna de las dos nombró y que las dos sentimos. Ese tipo de cosas no desaparecen porque uno decida ignorarlas, se quedan ahí, quietas, esperando el momento en que ya no queda más espacio para contenerlas. Ese momento llegó antes de lo que yo esperaba. Cuando llamaron mi nombre al micrófono, el salón tenía ese silencio particular que se forma cuando la gente deja de hablar al mismo tiempo, porque algo en el ambiente les indica que deben prestar atención. Escuché mi nombre completo, Valentina Solano, y debajo mi cargo, directora de proyectos de infraestructura crítica, y luego una frase que el presentador leyó del expediente con una voz pareja y clara. Responsable del nuevo dictamen técnico que preservó el puente central, evitando lo que habría sido la interrupción de un paso vital para miles de personas durante años. Me levanté. Me acomodé la chaqueta con un gesto que era más reflejo que vanidad. Caminé hacia el frente sin apresurarme, porque había aprendido hace tiempo que la calma en los momentos importantes no es frialdad, es precisión. Pedraza fue quien entregó el reconocimiento. Era una placa de metal oscuro con mi nombre grabado, y debajo las palabras, trayectoria excepcional. La tomé con las dos manos, nos dimos la mano. El salón aplaudió, y yo, en ese segundo exacto, hice algo que no había planeado. Levanté la vista hacia la mesa donde estaba sentada mi madre. Ella tenía las manos quietas sobre el mantel. No aplaudía, no porque no quisiera, sino porque estaba mirándome con una expresión que yo nunca le había visto antes. Una expresión que no tenía nombre fácil. No era orgullo todavía. Era algo anterior al orgullo, algo más honesto y más incómodo que eso. Era la expresión de alguien que acaba de entender que ha estado mirando mal durante mucho tiempo, y que esa comprensión llega demasiado tarde para ser cómoda, pero justo a tiempo para cambiar algo. La sostuve con la mirada 2 segundos. Luego volví al frente, recibí el reconocimiento y escuché cómo Pedraza decía algunas palabras más sobre el informe y sobre lo que significaba en términos reales para la ingeniería estructural del país. Caminé de regreso a mi silla con la placa en la mano y algo nuevo en el pecho que todavía no sabía cómo clasificar. Y cuando me senté, mi madre abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Cerró la bota, miró la placa y volvió a abrirla.
Lo que mi madre dijo en ese momento fue tan inesperado que tardé varios segundos en procesarlo, como algo real, y no como algo que yo había imaginado. No dijo qué orgullo, mija. No dijo qué bueno. No dijo nada de lo que habría dicho en cualquier otra circunstancia. Lo que dijo fue, ¿por qué nunca me contaste? Y lo dijo en voz baja, sin drama, sin acusación. Lo dijo como quien finalmente nombra algo que ha estado en la habitación mucho tiempo sin que nadie lo señale. Yo tenía la placa sobre la mesa frente a mí. El metal oscuro reflejaba la luz del salón en un destello pequeño y frío. La miré un segundo antes de responder. «Te conté», dije. Ella frunció el ceño, no de molestia, sino de confusión genuina. El tipo de confusión que tiene la gente cuando su versión de los hechos no coincide con la tuya, y todavía no sabe cuál de las dos está equivocada. Me dijiste que era mucho tecnicismo, agregué. Ella abrió la boca, la cerró, miró la placa, y en ese silencio que duró quizás 4 o 5 segundos, pero que se sintió mucho más largo, vi algo que no había visto en ella en mucho tiempo. No era culpa todavía, era algo anterior a la culpa, algo más incómodo porque no tenía forma conocida. Era el momento exacto en que una persona se da cuenta de que ha estado construyendo una versión de alguien que no corresponde a la persona real, y que esa construcción no fue intencional, pero tampoco fue inocente. A nuestro alrededor, el salón seguía funcionando con su propio ritmo. Conversaciones, cubiertos, el sonido de una silla moviéndose, el murmullo del presentador preparando la siguiente parte del programa. Nadie nos miraba. Nadie sabía lo que estaba pasando en esa mesa entre 2 tazas de café y una placa de metal con mi nombre grabado. Pedraza había iniciado conversación con alguien al otro lado de la mesa. Yo lo noté de reojo. Él no nos miraba, pero yo tenía la sensación de que era el tipo de hombre que percibe más de lo que demuestra. Mi madre tomó su taza, la sostuvo con las 2 manos sin tomar, y dijo, «O sea, no entendía bien lo que hacías». «Lo sé», respondí, «pero tampoco pregunté», dijo ella, más despacio esta vez, como si estuviera probando el peso de las palabras antes de terminar de decirlas. «No», dije, «no preguntaste». Eso quedó entre nosotras como algo sólido. No lo retiré. No busqué una salida amable que lo suavizara. Había aprendido, a lo largo de años, de hacer exactamente eso, que suavizar las verdades justas no protege a nadie. Solo pospone el momento en que finalmente hay que mirarlas de frente. Mi madre asintió una vez, lentamente, y no dijo nada más durante un rato. La ceremonia continuó. Se entregaron otros reconocimientos. Hubo discursos. El tipo de palabras formales que suenan bien en un salón y se evaporan en el camino a casa. Yo escuché con la mitad de la atención. La otra mitad seguía en esa conversación corta y densa que habíamos tenido, revisando cada frase, cada pausa, buscando algo que todavía no sabía nombrar. Cuando el evento terminó y la gente empezó a levantarse, mi madre recogió su bolso, se puso el abrigo y me miró de una manera distinta a como me había mirado al llegar. No sé si ella era consciente de la diferencia. Yo sí. ¿Nos vamos juntas?, preguntó. Todavía tengo que saludar a algunas personas, respondí. Ve tú, que ya es tarde. Ella asintió, me dio un beso en la mejilla y antes de alejarse dijo, hablamos esta semana. No fue una promesa elaborada, no fue un abrazo largo ni una declaración. Fue una frase simple dicha por una mujer que acababa de recibir información que iba a necesitar tiempo para procesar. Pero había algo diferente en el tono, algo que yo no estaba segura de haber escuchado antes. La vi alejarse entre las mesas con su vestido azul y su bolso al hombro, saludando a alguien que conocía en el camino, sonriendo con esa sonrisa suya que siempre llegaba rápido, y me quedé mirándola un momento, pensando en todo lo que tiene 12 años de historia que cabe en una conversación de 4 minutos, si uno finalmente decide no esquivarla. Pedraza apareció a mi lado cuando yo todavía estaba mirando hacia la puerta. Su madre, dijo. No era una pregunta. Sí, respondí. Él asintió con esa lentitud suya de hombre que ha visto muchas cosas y ya no necesita comentarlas todas. Luego dijo, hay personas que necesitan ver para creer, no porque sean malas, sino porque nunca aprendieron a escuchar de otra manera. No respondí de inmediato. Dejé que eso se asentara donde tenía que asentarse. Finalmente dije, sí, lo sé. Él me extendió una tarjeta, pequeña, de papel grueso, con su nombre y un número.
Me dijo que su equipo estaba iniciando una evaluación de varios puentes en zonas de riesgo al norte del país y que le interesaría tener mi perspectiva en algunas etapas del proceso. No lo dijo como un favor, lo dijo como lo que era, una propuesta profesional entre dos personas que hablan el mismo idioma técnico. La tomé, la guardé, le agradecí, y mientras caminaba hacia la salida con la placa bajo el brazo y la tarjeta en el bolsillo, pensé que esa noche había recibido dos cosas que no esperaba. Una reconocida por todos en ese salón, y otra que solo nosotras dos sabíamos que había pasado. La primera estaba grabada en metal, la segunda todavía estaba por escribirse. Esa noche llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Dejé la placa sobre la mesa del comedor, me quité los zapatos en el pasillo y me fui directo a la cocina a calentar agua. No por el té, sino por el gesto, por tener algo concreto que hacer mientras la cabeza ordenaba todo lo que había pasado en las últimas horas. Me apoyé en el mesón y miré la placa desde lejos. Mi nombre en metal, mi cargo debajo, las palabras, trayectoria excepcional, en una tipografía sobria y permanente. Había momentos en la vida en que uno recibía exactamente lo que merecía, y aún así no sabía qué hacer con ello. Este era uno de esos momentos. El agua empezó a humear. La serví. Me senté en la silla que está junto a la ventana, la que da al patio interior del edificio donde a veces hay luz hasta tarde, porque el señor del tercer piso trabaja de noche. Esa noche había luz. Me dio una especie de compañía sin obligación que agradecí en silencio. Pensé en mi madre caminando hacia la salida del hotel con su vestido azul. Pensé en la frase que había dicho, pero tampoco pregunté. En cómo esa frase era pequeña en tamaño y enorme en todo lo demás. Porque mi madre no era una persona de grandes declaraciones. Nunca lo había sido. En ella, reconocer algo así en voz alta equivalía a lo que en otra persona sería un discurso completo. Lo sabía, y aún así no me alcanzaba del todo. Eso también era nuevo, darme cuenta de que una cosa puede ser real y verdadera, y al mismo tiempo no ser suficiente para cerrar lo que lleva años abierto. No porque la otra persona no haya avanzado, sino porque avanzar no es lo mismo que llegar. Y llegar, cuando el camino ha sido muy largo, toma más tiempo del que uno quisiera. Me quedé un rato mirando el patio. La luz del tercer piso se apagó a la 1 de la madrugada. Me fui a la cama sin revisar el celular. Al día siguiente, mi prima Andrea me escribió por la mañana. Un mensaje corto. Decía: «Oye, tu mamá me llamó anoche, me habló de ti, me contó lo del puente». Lo leí 2 veces. Luego escribí: «¿Qué te dijo exactamente?». Y esperé la respuesta con una atención que no había planeado tener, pero que ya no podía controlar. Andrea respondió 3 horas después, y lo que escribió me dejó sin saber qué hacer con las manos. El mensaje decía: «Me dijo que eres la que salvó un puente. Que trabajas en algo muy importante que ella no siempre entendió bien, y que está aprendiendo a contar tu historia correctamente». Lo leí en la cocina, de pie, con el café enfriándose a mi lado. Leí esa última frase 3 veces. Está aprendiendo a contar tu historia correctamente. No dijo que estaba orgullosa, no dijo que lo sentía, dijo que estaba aprendiendo. Y eso, viniendo de mi madre, era una distancia enorme recorrida en muy poco tiempo. Guardé el celular, terminé el café aunque ya estaba frío, y me fui al trabajo con algo diferente en el pecho que todavía no tenía nombre exacto, pero que no pesaba de la misma manera que antes. Esa semana pasó con una normalidad que contrastaba con todo lo que había movido por dentro la noche de la gala. Reuniones, revisiones de planos, una llamada con el equipo de Pedraza para coordinar los primeros detalles de la evaluación en el norte. Trabajo concreto, con números y consecuencias reales, el tipo de trabajo que me ancla cuando todo lo demás está en movimiento. Mi madre llamó el jueves por la tarde, como había dicho que haría. Atendí desde la oficina, caminando hacia la sala de reuniones vacía, al fondo del pasillo porque necesitaba un espacio sin ruido de fondo. Empezó preguntando cómo estaba, preguntas de rutina, el tipo de conversación que teníamos siempre, segura y conocida como un camino que se ha caminado tantas veces que ya no se piensa en él. Pero después de un momento hizo una pausa y dijo: «Oye, quiero preguntarte algo». Dije que sí. Me dijo: «¿Ese puente del que habló el señor Pedraza en la ceremonia, cuántas personas lo cruzan al día?». La pregunta me tomó completamente por sorpresa, no por lo que preguntaba, sino por el hecho de que lo preguntara. Mi madre nunca había pedido detalles técnicos de nada de lo que yo hacía.
Nunca había mostrado curiosidad por los números, por las dimensiones reales del trabajo, por lo que significaba en términos concretos. Le respondí: miles de personas al día, le dije. Trabajadores, estudiantes, gente que lo usa para llegar a sus casas. Si el puente hubiera cerrado por demolición, el desvío más cercano habría añadido casi 1 hora al recorrido de cada uno de ellos durante años. Hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio que yo ya empezaba a reconocer como distinto al silencio de siempre. No era el silencio de alguien que no sabe qué decir, era el silencio de alguien que está recibiendo información y dándole el espacio que merece. O sea, que miles de personas llegan a sus casas porque tú hiciste ese trabajo, dijo. Sí, respondí. Básicamente sí. Otro silencio. Luego, ¿por qué nunca me lo explicaste así? Respiré despacio antes de responder. Porque cada vez que intentaba contarte algo de mi trabajo, cambiabas el tema, o lo resumías en algo que no se parecía a lo que era, y yo dejé de intentarlo. Ella no lo negó, no buscó una salida lateral. Dijo: tienes razón. Y esas 2 palabras, dichas sin adornos y sin condiciones, valían más que cualquier discurso largo que ella hubiera podido ofrecer. Esa llamada duró 40 minutos. Fue la conversación más larga y más honesta que habíamos tenido en años. Me preguntó por el proceso del informe, por cómo había identificado el problema que los otros no vieron, por cómo era trabajar en algo donde los errores tienen consecuencias tan reales. No entendió todo, pero preguntó, y eso era completamente nuevo. Cuando colgamos, me quedé un momento en esa sala de reuniones vacía con el celular en la mano y la vista en la ventana que daba a la calle. Afuera la gente pasaba con la velocidad cotidiana de quien tiene a dónde ir. Y yo pensé que hay cosas que cambian de golpe y cosas que cambian tan despacio que uno no se da cuenta hasta que un día mira atrás y ya no puede ver el punto de partida. Esta era de las segundas, y estaba cambiando. 2 semanas después, mi madre me pidió que la acompañara a una reunión familiar en casa de mi tío Rodrigo. No una cena grande, algo más pequeño, solo los más cercanos. Dijo que quería ir juntas. Lo dije que sí sin pensarlo demasiado, que era la respuesta correcta y lo sabía. Llegamos juntas. El patio de la casa de mi tío olía a tierra mojada porque habían regado antes de que llegáramos. Ese olor particular de tierra oscura y plantas recién húmedas que siempre me ha parecido uno de los más honestos que existen. Había sillas plásticas blancas en círculo, música baja desde adentro, mi tío Rodrigo con su delantal de siempre, asando algo en la parrilla del fondo. Nos sentamos. La conversación fluyó de la manera que fluye en estas reuniones, saltando de un tema a otro sin orden particular, mezclando lo importante con lo trivial con esa naturalidad que solo tienen las personas que se conocen de verdad. En algún momento un primo lejano que yo veía poco preguntó en qué andaba cada uno. Una pregunta general, lanzada al aire, del tipo que recoge respuestas breves y sigue adelante. Mi tío habló de un proyecto en su negocio. Mi prima Andrea mencionó un curso que estaba haciendo. Y luego el primo me miró a mí. Antes de que yo abriera la boca, mi madre dijo: Valentina es arquitecta, especializada en estructuras. Trabaja en infraestructura crítica, puentes, ese tipo de proyectos donde un error puede costar muy caro. Hace poco recibió un reconocimiento nacional por un trabajo que salvó un puente importante. Lo dijo con una calma que no era actuada, sin énfasis exagerado, sin el tono de quien está reparando una deuda en público. Lo dijo como quien dice un hecho que conoce bien y que merece ser dicho con precisión. El primo asintió. Dijo: «Qué interesante». Preguntó algo más. La conversación siguió, y yo me quedé mirando la parrilla del fondo donde mi tío Rodrigo daba vuelta a la carne con una concentración innecesaria, pero completamente suya. El humo subía en línea recta porque el aire estaba quieto. Las plantas alrededor del patio tenían ese verde intenso que solo tienen cuando acaban de beber agua. No busqué la mirada de mi madre. No necesitaba confirmar nada. Lo había escuchado. Era suficiente. Pero ella sí me miró, y cuando lo hizo, no dijo nada. Solo sostuvo la mirada un segundo, con esa expresión suya que yo ya estaba aprendiendo a leer de otra manera, sin traducirla automáticamente a lo de siempre, sino dejándola ser lo que era ahora, algo más honesto, algo más cercano a quien ella podía ser cuando dejaba de reducir lo que no entendía. Asentí, apenas, y volví a mirar el patio.
Hay una diferencia entre que alguien te vea y que alguien decida mirarte. La primera puede pasar sin esfuerzo. La segunda requiere que una persona elija, conscientemente, dejar de mirar solo lo que le resulta cómodo y ampliar el ángulo hasta que quepa lo que realmente está ahí. Mi madre había empezado a hacer esa segunda cosa, torpemente, con pasos pequeños, con preguntas que llegaban tarde, pero llegaban. Y yo había empezado a dejar de prepararme para el golpe que ya no venía de la misma manera. Eso también es un trabajo. No tiene planos, ni dictámenes, ni comités que lo aprueben. No sale publicado en ningún boletín oficial, pero es igual de real. Y cuando falla, las consecuencias también se sienten durante años. Esa tarde, camino a casa, pasé por el puente. Lo hago seguido, pero casi nunca me detengo. Ese día sí lo hice. Paré el carro en un costado donde hay espacio, bajé y me apoyé en la baranda un momento. El río abajo tenía ese color verde grisáceo que tiene cuando lleva buen caudal. El metal de la baranda estaba tibio por el sol de la tarde. Un camión pasó por encima y sentí la vibración suave en las palmas de las manos. Esa vibración que yo conozco bien, porque sé exactamente cómo se distribuye en cada viga, en cada punto de apoyo, en cada uno de los elementos que decidí reforzar en lugar de demoler. Miles de personas cruzaban por ahí todos los días, sin saber nada de informes, ni de comités, ni de una mujer que pasó semanas mirando datos que nadie más había querido revisar. Solo cruzaban, y llegaban a donde necesitaban llegar. Eso es suficiente, siempre lo fue. Lo que aprendí en todo este tiempo no es que hay que demostrarle a alguien quién uno es que hay una diferencia enorme entre esperar a que alguien te vea y simplemente seguir siendo lo que eres mientras esa persona encuentra el camino sola. La primera agota, la segunda construye. Y cuando alguien finalmente llega, cuando da ese paso sin que tú lo hayas empujado, el encuentro es completamente distinto. Porque es real. No es una concesión, es una decisión. Ahora te pregunto algo y quiero que lo pienses de verdad. ¿Hay alguien en tu vida que lleva años reduciéndote sin darse cuenta y tú sigues esperando que lo note por sí solo? ¿O ya decidiste dejar de necesitar su reconocimiento para saber cuánto vales? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero saber. Y si esta historia te llegó, si reconociste algo tuyo en alguna parte de todo esto, dale like y suscríbete. Estas historias llegan a quien las necesita gracias a cada uno de ustedes.